este libro habla de una situación difícil que pasó una persona y nos enseña a nosotros el vivir, porque yo no sé cuántos, pero más de alguien ha pasado una situación difícil. Y esto es un ejemplo y una enseñanza de cómo nosotros podemos pasar esa etapa difícil para salir victoriosos y bendecidos. Amén. O sea que yo sé que Dios nos va a hablar en esta noche y va a ser de bendición. Vamos a hablar el tema acerca de Job. El tema central, imagínate, de este libro es: Dios bendice incluso a través del sufrimiento. ¿Pueden creer eso? Que Dios nos bendice a pesar del sufrimiento, a pesar de los momentos difíciles. Dios, la bendición de Dios está con nosotros. Amén. El libro de Job representa también esta pregunta: ¿por qué sufren los justos? Porque cuando a veces o antes enseñaban que cuando uno aceptaba a Cristo Jesús, nada le iba a pasar, todo iba a ser de bendición. Y como que si estuvieras tú en algo que te encerraba y que el enemigo te quería tocar y no podía por un problema, no, siempre iba a ser feliz porque Dios está contigo. Te pensabas que eras como Adán y Eva cuando cabían en el huerto del Edén, viendo las flores, las mariposas, todo feliz. ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Por qué a las personas que buscan de Dios, que van a la iglesia, que ayunan, que ofrendan, que diezman, les suceden cosas malas? ¿Por qué? Y eso a veces es un ataque del enemigo que nos dice: hiciste esto, por eso te está pasando esto. Dios está enojado contigo, por eso te está pasando esto. Dios ya no te quiere, porque le fallaste, por eso te ha pasado esto. Pero este libro nos va a enseñar de algo donde más bien en salir derrotados, en salir tristes y quizás con nuestro rostro hacia abajo, vamos a comprender que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Voy a hablar sobre la estructura general de este libro. Este libro tiene 42 capítulos. Los primeros 2 capítulos habla acerca de la historia de Job, de sus pruebas y una conversación especial que hubo en el cielo. 2 capítulos, el 1 y el 2. Y del 3 hasta el capítulo 42, versículo 6, habla de algo, la historia de Job, un debate poético entre Job, sus amigos, Elohim y Dios. En la mayor parte del libro es una plática que entre ellos tienen. Y los últimos 10 versículos del capítulo 42, versículos 7 al 17, habla de la restauración de Job y el juicio sobre sus amigos. Esa es la estructura general del libro de Job. Hemos estudiado 17 libros en sí. Y los 17 está el Pentateuco, fueron 5, y después fueron libros históricos. O sea que algo que la historia nos cuenta que pasó. Eso fueron. Ahora con Job empezamos 5 libros nuevos. Y esos 5 libros nuevos, se habla de los 5 libros poéticos. Donde está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Son los 5. Vamos a hablar el primer libro. Unos piensan que el libro de Job fue una ficción, o sea que fue algo que fue en la mente de una persona, como una historia para ilustrar algo que Dios podía hacer en el ser humano. Unas personas piensan eso, pero realmente no es así. Sino inclusive en Santiago, capítulo 5, versículo 11, habla Santiago diciendo: ¿habéis oído de la paciencia de Job? O sea que realmente la vida de Job, la situación de Job pasó. No es una historia que Dios inspiró a una persona para enseñarnos algo, sino que realmente un hombre tuvo que pasar esto. Los libros históricos hablan de un pueblo, hablan de una nación, pero este libro de Job habla de una persona, de una situación, de una persona que pasó. Es muy personal este libro. Job trata la experiencia humana, una experiencia que a ningún ser humano le gusta.
Porque todos nosotros nos gustan los buenos tiempos. Pero Job sufre y pasa un momento tan difícil que el ser humano no quisiera vivir. El dolor. Pero sobre todo impulsa la fe que él cree en Dios Todopoderoso. Pero sobre todo vamos a aprender acerca de la soberanía de Dios, que a pesar en los momentos oscuros o las noches más oscuras de tu vida, Dios está contigo. Amén. Esto nos ayudará como creyentes a entender que Dios está totalmente interesado en el sufrimiento del ser humano. Este libro nos va a enseñar que realmente en el momento más difícil de nuestra vida, Dios está interesado a estar a tu lado, a estar contigo. La experiencia personal del sufrimiento pueden revelarse realmente verdades espirituales en nuestra vida. Más que el sufrimiento de un ser humano, tenemos que tener la expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, porque algo espiritual, más adelante vamos a hablar acerca de esto, pero un sufrimiento, a pesar de que físicamente nuestro corazón duele, quizás lágrimas en nuestros ojos, pero algo espiritual está pasando dentro de nosotros. Job representa el sufrimiento personal más allá de que lo podemos ver externamente. Hay cosas que duelen. Hay cosas que duelen tanto al ser humano. Y yo sé que como ser humano todos hemos pasado un momento difícil. Un momento difícil más que lágrimas, más que dolores de cabeza. Hay algo dentro de nuestro corazón, hay un sentimiento que quizás que nos pone triste, que nos hace sentir derrotados, que nos hace sentir con temor. Esos son sentimientos internos. Y Job pasó todo esto como ser humano. Job representa estos sufrimientos. En Job capítulo 1, versículo 1 al 3, voy a leer esto. Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los del oriente. Y empezó a relatar la historia de Job. En los días de hoy, Job se relataría o se compararía como un millonario en estos tiempos. Un hombre próspero. Todo lo que el ser humano busca para ser feliz, tener negocios, tener propiedades, sentirse seguro que económicamente todo iba bien. Tenía una familia feliz, tenía hijos, tenía 7 hijos, 3 hijas, donde hacían fiestas. Y Job, tanto era el temor y el amor hacia Dios, que cuando los hijos y las hijas hacían fiestas, él después hacía un sacrificio. Porque si le faltaba algo, habían hecho un pensamiento, hubieran hecho algo que ofendía a Dios, Dios perdonara a sus hijos y no pasara nada. Job tenía todo, tenía familia, alegría, su familia estaba alegre, pero lo más poderoso, lo que él tenía, era que era temeroso de Dios. ¿Qué le podía pasar a una persona así, teniendo todo? Con todo tenía, estaba seguro, más que todo, contaba con la protección de Dios, con la bendición de Dios. Pero un día le cambió la vida completamente. Un día, mientras estaba feliz en la tierra, algo estaba en el mundo espiritual, algo estaba pasando. Algo que él no había visto, él estaba viendo todo lo que estaba pasando bien. Pero en el mundo espiritual estaba pasando algo que él no se imaginaba. En una ocasión vinieron todos los ángeles y se presentaron ante Dios. Y en esa ocasión venía Satanás también. Y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y andar en ella. Esto representa que Satanás
no es omnisciente ni es omnipresente. Satanás no es como Dios. Él anda en un solo lugar. Satanás lo que quería es buscar algo para hacer un daño. Imagínate, ¿quién empezó a hablar de Job? No fue Satanás. No fue Satanás que dijo, quiero hacerle daño a Job. No. Fue Dios y dijo, ¿has visto mis siervos Job? Fue Dios que empezó esta plática. Fue Dios que dijo, ¿no has visto a mis siervos Job? Le quería Dios lucir a Job. Ay, Señor. Dios empezó esto. Es hombre íntegro. Es recto. Bueno, entonces Satanás empezó a ponerle el ojo a Job. ¿No lo has protegido tú poniéndole una barrera? Le dice Satanás. ¿No lo has protegido tú? ¿No lo has bendecido tú? Satanás estaba sugiriendo que Job buscaba a Dios porque Dios lo había protegido. Que Job respetaba a Dios porque Dios lo había bendecido. Eso es lo que estaba sugiriendo Satanás. Y dijo, extiéndele su mano y toca todo lo que tiene y verás que te maldicirá en tu cara. El Señor en el Job capítulo 1 versículo 12 le contesta. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Wow. Y eso a mí me da seguridad, porque Satanás tuvo que pedir permiso para ir en contra de un hijo de Dios. Eso me da una seguridad que Dios te está protegiendo a ti, que Dios está protegiendo a tus hijos, que el enemigo no puede hacer nada, aunque quisiera, aunque te odiara, en plan que quisiera mandar todos sus demonios hacia tu vida, hacia tu familia. Él no puede tocar ni un cabello, porque Dios no se lo va a permitir. El enemigo no puede hacer nada si Dios no lo permite. En tus finanzas, en tu cuerpo físico, en todo lo que Dios te ha bendecido. El enemigo no tiene derecho, tiene que pedir permiso. ¡Qué privilegio! Sí que eres hija e hijo de Dios. Contigo nadie se mete, porque tú eres importante para Dios. ¡Qué bendición y privilegio! Y Dios le dio ese permiso a Satanás que tocara. Un día entonces empezó todo. Ese día que estaba alegre quizás. Un día que se levantó Job como todos los días, contento de la bendición, contento de sus hijos, contento de su prosperidad, contento de gozarse ante la presencia de Dios. Empezaron las malas noticias. Empezó el enemigo a tocar lo que Dios le había dado. Y empezó a ver a uno de sus siervos corriendo hacia él, cansado, sudado y con una cara de miedo y de susto. Le dice: Señor, mientras los bueyes estaban arando y los asnos estaban pastando, vinieron los sabeceos y vinieron y robaron todo y mataron a todos los siervos, y solo yo pude escapar y te vine a decir esto. Wow. Ya empezaron las malas noticias en ese día. Pero antes que él terminara, vino otro siervo y dijo: cayó fuego del cielo y quemó todas las ovejas y a los siervos que estaban ahí cuidándolas, y solo yo vine y pude escapar y te vengo a decir esta mala noticia. Ya eran dos noticias malas para Job, pero de repente vino otro corriendo ahí, todo asustado, y decía este mensaje: los calderos vinieron, se dividieron en 3 grupos y empezaron a robarse los camellos y mataron a los sirvientes, y solo yo escapé para darte esta noticia. Hasta ahí, ese momento era de derrota. Hasta ese momento había perdido muchas cosas Job, pero aún no habían tocado sus sentimientos. Pero tristemente aún vino otro ahí
Vino otro llorando quizás. No sabía cómo decirle a Job lo que tenía que decirle. Y le vino a decir, Señor, vino un viento fuerte del desierto. Y tus hijos estaban celebrando en una casa. Y ese viento botó esta casa. Y tus 10 hijos murieron con los que estaban ahí. Imagina qué dolor. Ahí empezó el dolor en el corazón. Una cosa es perder lo material y otra cosa es perder los hijos. Yo no me lo puedo imaginar. Qué dolor debe de ser eso. Qué duro verse eso. Job perdió en un solo día. Perdió todo y él estaba totalmente sufriendo por lo que estaba pasando. Job pierde todo. Era un dolor totalmente inimaginable. Pero tú sabes la reacción de Job. ¿Qué fue lo que reaccionó Job? ¿Qué es lo que me impresiona más de lo que estaba sufriendo? Job, entonces en Job capítulo 1, versículo 22 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró ante la tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropicio alguno. O sea, en todo esto, Job lo que hizo no reclamó a Dios, no le echó la culpa a Dios, sino adoró a Dios. Esa es la mejor adoración que un ser humano puede tener en la aflicción, en el momento más difícil de la vida. Cuando uno puede adorar a Dios, esa es la verdadera adoración. No es saber una alabanza, no es saber un salmo, no es estar cantando. El verdadero adorador sabe adorar a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y él, Job, sí pudo adorar a Dios en todas estas pérdidas que tuvo. Bendito sea, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Por qué Job pudo salir de esa prueba? Porque se humilló ante un Dios todopoderoso. Porque sabía que Dios lo había bendecido. Porque sabía lo que él tenía era por la gracia y misericordia de Dios. Él pudo adorar a Dios grandemente. Y qué difícil. Porque los seres humanos a veces cuando pasamos momentos difíciles, en lugar empezamos a buscar preguntas, empezamos a cuestionar a Dios diciendo: Dios, si yo te he servido, Dios, si yo he estado haciendo esto en la iglesia, Dios, si yo he estado limpiando la iglesia, oh Dios, si yo he ofrendado y he sido fiel en la iglesia, ¿por qué permites que pase esto? Job no le reclamó, Job le adoró. Job bendijo su nombre. En medio de todo, Dios vio a Job cómo adoraba, cómo se humillaba ante Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Vio la soberanía de Dios. Reconoció la soberanía de Dios. Que Dios es el Rey soberano. Él es el que decide, Él es el que da o quita. Pero la única manera para saber y ser un real adorador es reconocer a Dios como un Dios soberano. Si tú no reconoces a Dios en tu vida como un Dios soberano, no puedes adorar. Porque vamos a reclamar. Vamos a reclamar y vamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Como que si Dios nos tiene que dar explicaciones. O como que si Dios se tiene que justificar por lo que nos está pasando. Pero cuando tú reconoces a ese Dios soberano, tú te puedes humillar ante la presencia de Dios. Es fácil decirlo, pero estar ahí es duro. Estar en ese momento es difícil. Estar en ese instante de que la vida se pone tan difícil, es duro pasar esto. Pero el saber adorar a Dios es lo mejor que podemos tener. Job no pecó, pero su fe fue fuerte. Él no pecó.
Él no reclamó. Aún todo perdió, pero la fe permanecía fuerte. Job reconoció que todo lo que tenía era dado por Dios. Que Dios realmente estaba en control a pesar de su sufrimiento. A pesar de lo que estaba sufriendo en su corazón y lo que estaba viendo sus ojos, aún con todo eso, sabía que Dios tenía el control de todo. Nosotros tenemos que aprender de que Dios tiene el control en tu vida. Que Dios es el que tiene el control en tus hijos, en tus finanzas, en tu casa. A veces pasamos momentos difíciles, a veces pasamos momentos de prueba, pero a veces tememos por nuestra seguridad. Pero déjame decirte, Dios tiene el control en tu vida. No sé lo que tú estás pasando, pero eso Dios lo tiene en control. Hay cosas que piensas que se te están saliendo de las manos, que tú nunca, a pesar de que le echas ganas, a pesar de que quieres que se hagan las cosas bien, pero las cosas se te salen de fuera de las manos. Déjame decirte que Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de esa situación tan difícil que tú miras. Es imposible que tú miras con tus ojos naturales. Dios tiene el control. Y esa era la certeza que Job tenía, que Dios tenía el control de todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora empieza nuevamente los ángeles. Una reunión más en los cielos. ¿Y quién creen que llegó ahí? Satanás. Nuevamente se metió Satanás ahí. ¿Y quién empezó la plática? Dios nuevamente. Dios. ¿Viste a mi siervo Job? Hombre íntegro en la tierra. Satanás, me imagino que se enojó más, porque no pudo con Job. Y le dijo a Dios, piel por piel. Todo hombre dará todo por su vida. Extiende tu mano, toca sus huesos, toca sus carnes, y verás que si no blasfema contra ti. Nuevamente Dios le permitió a Satanás que lo hiciera, pero que no tocara su vida. Nuevamente le puso límites Dios. No ignores que tenemos una batalla espiritual realmente. No ignores que lo que estamos viviendo aquí en la tierra, allá en el cielo hay una batalla espiritual. Aquí la batalla no es contra el hermano, contra la hermana. Aquí la batalla es contra el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas va a querer en cualquier momento hacerte daño. Y hacerte daño a la familia, hacerte daño aquí a la iglesia. Eso es lo que quiere el enemigo. Es una batalla espiritual que vivimos. Una lucha que no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios, sino contra potestades, contra principados del reino de las tinieblas. Algo que está pasando en la tierra, antes en el cielo está pasando algo que se está moviendo. Un enemigo que quiere derrotar, pero hay un Dios todopoderoso que nos está protegiendo también. Un Dios que nos dio una armadura. En Efesios 6 habla de una armadura al cristiano, porque sabía que el enemigo se quería levantar y que el enemigo nos odia. Porque sabes, porque él va a condenación eternamente, pero tú eres llamado hija, hijo de Dios. Tú tienes un privilegio que Satanás nunca lo va a tener. Por eso es que te odia, por eso es que no quiere que tú sigas en los caminos de Dios, por eso que él no quiere que sigas creyéndole a Dios, por eso no quiere que él le siga sirviendo a Dios, por eso él te quiere detener. Hay una batalla en el mundo espiritual, pero aquí en la tierra se representa que tú eres hija, hija de Dios, pero también Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que ahora hagamos una pausa y hagamos unos grupos ahí donde tú estás. Reúnete con 5 o más si tú quieres. Pero hablen y mediten acerca de esto. ¿Qué te enseña la conversión entre Dios y Satanás? Lo que Dios y Satanás hablaron ellos. ¿Y qué fue lo que Dios, el carácter de Dios y el control de Dios toma en esta situación? A pesar de que Satanás habló con Dios, pero ¿qué fue lo que Dios hizo y habló con Satanás? ¿Amén? ¿Y qué creen? Que Satanás no se quedó con los brazos cruzados.
Satanás vino y tocó el cuerpo de Job. Dice que le puso una sarna maligna. Que imagínate, no solamente el dolor de haber perdido todo lo que él tenía y había trabajado, no solamente emocionalmente haber perdido sus hijos, que eran varios y los quería, y ahora su cuerpo, que él buscaba algo para rascarse del dolor, de la picazón, del ardor. Ahora el dolor se había puesto más intenso porque su cuerpo era físico, su dolor, su tragedia era física también. En lugar de que se arreglaran las cosas, en lugar que regara una respuesta positiva a su vida, vinieron más problemas y más difícil, más duro para él. Dios permite que Job sea probado, pero no porque había pecado. No porque había pecado. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué hicimos de malo a veces? ¿En qué yo me equivoqué para estar sufriendo esto? ¿Qué fue lo que yo hice para merecer esto? Pero déjame decirte que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Que Dios, si te está permitiendo esta prueba, está permitiendo este problema, no es para que tires la toalla, no es para que te sientas derrotado, no es para que oigas al enemigo todo lo negativo que tira sobre tu vida, sino es porque Dios está haciendo y está trabajando algo poderoso en tu vida. Es algo grande que Dios está preparando, que a veces no lo explicamos, no lo vemos, pero Dios está en un proceso poderoso en tu vida. Entre más sea grande la bendición, entre más Dios te quiera bendecir, pues más grande va a ser el problema. Entre más duro estés sufriendo, entre más difícil se te hagan las cosas, prepárate, porque la bendición que Dios ha preparado en tu vida, la bendición que Dios tiene para tu vida, es grande y es poderosa, es gloriosa para tu vida. La linda esposa llegó donde Job, pero yo la considero también, porque esta misma mujer sufrió lo que Job estaba sufriendo, y ahora perdió sus materiales, perdió sus hijos amados, y ahora estaba viendo a su esposo ahí sufriendo. Dice, ahora ya está el esposo, se me estoy quedando sin esposo. Pero ella no pudo analizar lo que Job estaba viendo. La mujer dijo, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ya entrega la toalla, ya tira los tenis, ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya ¿qué más te queda? ¿Qué más te queda? Que pierdas a tu esposa, eso no quiero que pase. ¿Qué más te queda? Tira la toalla ya. Pero lo sabio que Job contestó, ¿recibiremos el bien de Dios y no lo malo? Y contestó la esposa. No la regañó, no le dijo, apártate de mí o algo así. No, él le enseñó. Dijo, recibiremos solo lo bien y lo malo de Dios no. Y esto habla también de la soberanía de Dios. Porque lo que Dios te va a dar es bueno. Y si Dios cierra la puerta, Él sabe por qué la cierra la puerta. Lo que Dios es que está protegiendo. Lo que Dios es, lo que está haciendo es, todavía no es el momento. Espérate un poquito más y va a ser el momento. Y cuando llegue va a ser de gloria, va a ser de bendición. Espera un poquito más, porque lo que espera que cuando llegue eso vas a ver la gloria de Dios. Que cuando llegue la bendición vas a saber que yo fui el que te bendecí, que yo fui el que te protegí. Pero espérate un poco más, porque la bendición viene. Vas a reconocer que fui yo en medio de eso. Yo abrí la puerta, yo hice lo que el mundo no podía hacer, lo que el ser humano no podía hacer, yo lo hice. Pero en el tiempo de Job no dependía de su... Job no dependía solamente de su fe, sino no por la fe poniendo en las cosas materiales, ni en la fe en la felicidad, en los mejores momentos de su vida. Job dependía de la fe en Dios, la fe en Dios. La prueba de Job es una oportunidad para demostrar la fidelidad y la confianza en Dios sin entender lo que estaba pasando. Tú no puedes decir
que amas a Dios si no pruebas el amor hacia Él? Yo puedo decirle a mi esposa, te amo, y en las palabras es muy fácil decirlo, pero si yo no lo demuestro respetándola, valorándola, ¿de qué sirven mis palabras? La única manera que tú puedes demostrar amar a Dios es seguir confiando en Él. Es seguir respetándolo aunque no estás comprendiendo qué está pasando. Cuando tú no comprendes que en dónde está Dios, no me oye, no me escucha, ni menos me habla. Ahí es el momento que tú muestras el amor a Dios, siguiendo confiándolo, respetándolo y adorándole como Job le adora. Esa es la manera de demostrarle el amor hacia Dios. Dios resalta que Dios está por encima de toda la prueba y sobre todo sobre la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué sufre el justo? En todo ese problema vinieron 3 amigos, cuatazos de él. Amigos carnales, como tú le quieras llamarlo. Vamos a apoyarlo, vamos a darle palabras para que salga de esta prueba. Con 3 amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Pero estos 3 amigos nos enseñan algo a nosotros realmente. Porque primero, cuando llegaron esos 3 amigos, dice que se desgarraron la ropa. Y estuvieron, imagínate, 7 días ahí al lado de Job, tirados. Ninguna palabra. No diciendo nada, pero ahí estaban. Y esto habla de fidelidad. Que estaban al lado de él, que en el momento más difícil llegaron, no se olvidaron de él, no vieron con palabras, no dijeron, sí, tú eres mi mejor amigo, pero en el momento de los problemas no están. ¿Dónde están esos amigos? Pero cuando estos 3 amigos llegaron, 7 días ahí con él, sin decir nada, diciendo, estamos aquí contigo, estamos aquí contigo. Ahí empezó todo. Ahí empezó el capítulo 3 hasta el capítulo 42 en esas conversaciones de estos amigos. Pero estos amigos, Job y sus amigos, intentaban realmente en todo esto analizar por qué pasó este sufrimiento, por qué pasaban esos momentos difíciles. Y empezaron en una plática totalmente queriendo descubrir por qué estaba pasando, viviendo estos sufrimientos. El que empezó la plática realmente, y como dice, el que rompió el hielo fue Job, hablando, y empezó él a hablar. Y los amigos, pues, Elifaz era uno de ellos. Ese amigo Elifaz dice que era el más viejo y el más sabio de ellos. En otras palabras, ese amigo representaba la experiencia. Él cuando empezaba a hablar sobre los consejos que había dado y que habían servido a las demás personas. En otras palabras, era la persona más sabia para aconsejar. Pero Elifaz le dijo a Job, sufrimiento por causa de tu pecado, le dijo. Seguro tú pecaste. Así que busca a Dios, arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Job no encontraba palabras y no se sentía culpable que le había fallado a Dios. Job le dijo su dolor que era más pesado que la arena del mar. Job se quería justificar entre sus amigos que él no tenía culpa por lo que estaban pasando, más sus amigos que con experiencia y con sabiduría le estaban metiendo la culpa que él había pecado, él había hecho algo que Dios estuviera enojado con ellos. Ninguna experiencia humana puede descifrar los misterios de Dios. Dice la palabra de Dios que no seamos sabios en nuestras propias opiniones. Cuando tú aconsejes y des un consejo de parte de Dios, realmente asegúrate que el Espíritu Santo ponga las palabras y no te guíes por las experiencias o porque tú eres sabio y lo que tú opinas es lo correcto y todos están equivocados. Sino que seas sabio en aconsejar, porque en lugar de ayudarle a Job lo estaba haciendo más culpable. El otro amigo, Bildad, era más severo, imagínate.
En otras palabras, era de tradición. Él le dijo a Job: ¿Dios aborrece el perfecto? Ni apoya la mano del maligno. Como diciendo, Dios está con esto, ¿acaso? Como diciendo, tú fallaste a Dios. Si tú no le hubieras fallado a Dios, Dios estuviera contigo. Pero como tú ya le fallaste a Dios, entonces Dios no está con las manos que hicieron lo maligno. Dios no se equivoca al castigar, en otras palabras le está diciendo. Lo que tú estás viviendo es porque Dios te está castigando. Esa persona era más de tradición, ¿Qué persona más esa? Bildad era un severo de tradiciones totalmente. Y diciendo como que si Job era hipócrita al no reconocer y que algo estaba él encubriendo, que no quería que los amigos supieran que él había fallado a Dios. Y ellos tenían la certeza que Dios lo estaba castigando porque había fallado a Dios. Pero el tercer amigo pues no se quedó atrás. Ese amigo representa la presunción, es las personas aquellas que sacan algo y dicen, yo creo que por esto le está pasando esto. Yo creo que hacen argumentos de algo para sacar una conclusión. No sé si conocen a alguien así. Pero esa persona le dijo, imagínate, esta persona le dijo que Dios lo había castigado menos de lo que le merecía. O sea que Dios, él merecía más que lo que Dios le había hecho. ¿Qué clase de amigo? El Señor se ha portado bueno contigo porque no, eso no es nada, tú te mereces más. Pero soy tu amigo, sabes que estoy contigo. Wow. Pero por último había un joven que los dejó hablar. Ellos eran adultos, eran sabios, y de último era un joven, Eliú. Él analizó un poco mejor. No llegó a iluminar realmente lo que estaba pasando, pero él habló mejor que los otros tres amigos sabios. Dijo, algo que dijo él, dijo, la sabiduría viene de Dios, no solo de los mayores. Dios es justo y que el sufrimiento puede ser por una lección divina. Imagínate, los sabios dijeron muchas cosas y este joven lo encaminó. No dio totalmente claridad, pero los encaminó y los aconsejó nuevamente. A veces las personas ofrecen humanamente y tratan de sacar conclusiones sobre el sufrimiento. Este diálogo muestra que la sabiduría humana es limitada frente a lo que es el dolor del ser humano. Que a veces como ser humano no podemos comprender por qué pasamos cosas, o por qué Dios permite que pasen estas cosas, o lo que estamos viviendo. No lo podemos comprender. La sabiduría humana no podemos hacerlo, solamente Dios. Por eso, si te vienen a aconsejar y estás pasando por duras pruebas, mira de dónde viene el consejo. No recibas, porque las personas, en lugar de ayudarte, a veces vienen a condenarte y vienen a ponerte las cosas peores. Y si estás en algo, no oigas las noticias porque te empeoran las cosas. Pero Job oía todo esto. Job se justificaba ante sus amigos. En todos esos capítulos él decía, él se sentía y se justificaba que él no había hecho nada. Y los amigos no lo entendían, lo seguían acusando. Él decía, Job mantenía siempre su integridad y reconocía que no había hecho nada ante Dios. Y que el sufrimiento que él tenía no sabía por qué, que era inocente de ese sufrimiento. Que si él dijo en esas pláticas, dijo que si él pudiera presentar el caso ante Dios y mostrar su inocencia ante Dios, aún Job no había perdido la fe. Aún Job está esperando que Dios oyera su voz. La fe de Job, a pesar de todo, no estaba intacta, estaba fija, creyéndole a Dios. Lo único que puede permanecer y mantenernos parados ante la presencia de Dios es la fe en Él.
que el enemigo va a querer tumbarte la fe, pero lo que si tú te mantienes la fe y creyendo a Dios en lo negativo, en lo que oigas negativo, lo que digan las personas alrededor negativo, pero si tu fe permanece en Dios va a estar intacta. Y Job se cuidó que su fe estuviera intacta en medio de todo lo que estamos escuchando, en medio del dolor, en medio de lo que su cuerpo sentía, en medio de lo que el corazón partido por sus hijos, en medio de la derrota que él tenía, en medio de todo su fe permanecía siempre fiel ante Dios. Como dijo en el capítulo 13, versículo 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mi camino. En el capítulo 19, versículo 25, vuelve a hablar y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre este polvo. Nunca fue su fe quebrada, siempre permaneció la fe en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Dios podría libertarlo de todo totalmente. Dios lo podía libertar totalmente de todo. Él estaba seguro que Él lo libertaba. Aquí hay dos cosas. En el tiempo de Job, en el tiempo de los judíos, ellos estaban creyendo sobre la redención y creían de que iban a un lugar, para ese entonces, a un lugar donde todos los muertos iban a estar. Y los buenos y los malos estaban en el mismo lugar, pero separados. Pero esa es la idea. Pero nosotros hoy en día tenemos una revelación más amplia, porque tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento y sabemos a dónde vamos al morir. Y esta palabra: yo sé que mi Redentor vive, Él se lo podemos comprender nosotros más, porque a pesar de lo que vivamos en la vida, a pesar de, sabemos que en medio del polvo Él nos levantará. A pesar de lo que vivamos, nosotros los cristianos tenemos esperanza. Y sabemos que aunque estemos en la tierra, sabemos que nuestro Redentor vive. Y esta revelación está más clara para nosotros hoy en día, que a pesar de donde lleguemos, tenemos esperanza del que pagó el precio por nosotros. Y Él vive y nos levantará del polvo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué difícil cuando tarda Dios. Cuando oramos a Dios y sentimos como que si Dios no nos oye. Como que si Dios está lejos de nosotros. Viene un hermanito a testificarnos: mira, yo oré y qué bendición, ya Dios me contestó. Y Dios no me contestó a mí. Qué difícil es. Y Job estaba pasando por eso. Oró, se quería buscar a Dios. Dice que 33 veces en esa plática, él diciendo: quiero buscar, quiero justificarme ante Dios, quiero oír la voz de Dios. 33 veces y no la oía. Oía a sus amigos. El silencio de Dios a veces en nuestra vida es difícil. Cuando tú oras y no escuchas la solución o no miras la respuesta de tu milagro. Y Dios: Señor, pero confírmame, Señor. Mándame un profeta, mándame a alguien, o alguien de la esquina que me diga algo, pero háblame, Dios. Y Dios: recuérdate que Jesús dijo: Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús, un momento de silencio de Dios, que en la angustia de la cruz, Él clamó esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay momentos de nuestra vida que nos sentimos solos o lejos de Dios. Nos sentimos un escalofrío, nos sentimos algo de Dios. Pero Dios ha estado viendo todo lo que Job había pasado. Dios estaba más cerca de lo que Job se imaginaba. Dios estaba allí, pero no lo oía Job, no lo miraba Job. En esa situación de tu vida, que estás esperando una respuesta de Dios,
que estás diciendo: Dios, ¿dónde está la respuesta? Háblame, guíame. Y no oyes de Dios. Déjame decirte que Dios está más cerca de lo que tú menos te lo imaginas. Que Dios está en tu vida. Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado y está cerca de ti, cuidándote. Está cerca de ti, cuidándote que nada te pase. El silencio de Dios no es un castigo de Dios para tu vida. El silencio de Dios es porque Dios te quiere enseñar algo nuevo en tu vida. El silencio de Dios es para llevarte a otro nivel que te ha tenido. El silencio de Dios es para que entre poco está callado, pero cuando Él habla, pero en el momento que hable, en el momento que Él decida abrir la puerta, en el momento que Él decida bendecirte, no se va a detener. No se va a detener. Llegará el tiempo de Dios. Quizás estás en el silencio de Dios, en la quietud de Dios. Quizás estás ahí. Pero déjame decirte, Dios está contigo. Entonces, después de todo esto, viene la respuesta de Dios en un torbellino. Y le dice: ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Diciendo: ahora ponte las pilas. Ahora sí, tanto esperabas, ahora cíñete los lomos. Esto de ceñirse los lomos es, asegúrate, estar listo. Porque cuando se ceñían los lomos es que se amarraban la túnica y se la ataban en la cintura, que era para correr o para pelear. O sea, en otras palabras, para accionar. Entonces, Dios le dice: ahora cíñete los lomos. Yo te preguntaré, ¿qué tanto? Dios no vino a decirle, a excusarse y a explicarle por qué él estaba pasando esto. Dios no le dijo: ay, perdona, se me pasó la mano, solo quería hacerte una bromita. No, solo le di permiso para esto y se me pasó la mano. No, Dios no le vino a dar explicaciones a Job. Dios le vino y le empezó a hablar sobre su poder y sobre su sabiduría. Y le empezó a mencionar acerca de la tierra, del cielo, de los seres vivientes y de casos específicos. Dios le empieza a decirle a Job: ¿dónde estabas tú? Por ejemplo, la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Y le empezó a hablar de la tierra. Y después le empezó a hablar del cielo. Y le menciona: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Supiste tú qué estrella iba de este lugar? ¿Y qué estrella o qué constelación iba a poner? ¿O dónde iba a hacer el orden del cielo? Y después le empezó a hablar de los seres vivientes. Y le empezó a nombrar. Pero uno que le dijo: ¿viste tú la hermosura a la sala del pavo real? Y los casos específicos les dijo: todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Qué? ¿Cómo lo confrontó Dios? Con eso, yo haría lo que Job hizo, se humilló. No tenía que decir nada, porque Dios le demostró que Él es todopoderoso, que Él creó todo, que nada se sale de las manos, que no podía nada decirle a Dios, ni decirle: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? ¿Acaso yo le voy a dar ideas a Dios cómo tiene que actuar? ¿Acaso yo le voy a dar ideas a Dios cómo Él me puede ayudar? Si Él es el creador de todo, del universo, Él las sabe todas, todo es de Él. Todo es de Él, por los siglos de los siglos es de Él. Por eso Job no pudo, ni pudo decirle nada a Dios. Se humilló ante Dios y reconoció cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios. No había manera de enfrentar a Dios. Dios busca llevarlo a una fe más profunda. Dios no hizo todo esto que Job pasara para hacerle un daño. Más que todo eso, estaba aumentando su fe, su creencia en Dios. Cuando enfrentamos estos momentos que no podemos entender, debemos de confiar y reconocer y tener la fe en la soberanía de Dios.
Job se humilló. En el capítulo 42, versículo 5 dice, después de todo esto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, de oídas he oído a Dios. Lo he oído, pero ahora mis ojos han visto que realmente cuán grande y tan poderoso es Dios. El milagro que tú estás esperando, lo has oído y lo has tenido por oído, pero va a haber un día que tus ojos lo verán. Y entonces no dirás, solo lo he oído, solo lo he oído. Dirás, mis ojos lo ven, mis manos lo tienen, mi vida lo ha disfrutado. Ese es donde Dios te está llevando. Hay cosas que has oído, pero viene el día de ver el milagro de Dios, la respuesta de Dios. Y ahí fue donde Dios llevó a Job. Lo llevó a una nueva relación con Él. Algo nuevo, algo diferente, una relación más íntima con Él, algo más revelado que Él no comprendía de Dios. Había perdido todo, pero lo más valioso es ahora tenía una amistad, una revelación más profunda de Dios. Dios reprendió a los amigos porque no hicieron un buen trabajo. Los reprendió y los castigó y dijo que hicieron un sacrificio y que Job orara por ellos. Imagínate, después de todo eso, Job tenía que orar por ellos. Pero en ese capítulo 42, versículo 8 nos enseña unas cosas. Una es que a pesar de todo lo que pasó Job, tuvo una transformación, porque Dios se refirió a Job, a él lo aceptaré. O sea, se estaba refiriendo a Job. En otra palabra, que Job, aún a pesar de todo, Job no había perdido la amistad con Dios, sino que a los amigos no había aceptado, pero la oración sí aceptaba de Job. A él sí lo aceptaré. Cuando tú eres fiel a Dios, tú tienes mejores privilegios. Dios te acepta. Y otra cosa que continúa diciendo, que mi siervo, le dice, reivindicación, nuevamente está indicado que es siervo de Dios. Está colocado totalmente. Y lo más glorioso, la restauración. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Dice en el capítulo 42, versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. O sea que no restauró solamente lo que había perdido, sino le dio el doble de lo que había perdido. Así es Dios de amoroso. Dios es justo y Él es fiel. El sufrimiento no parece justificado, o a veces no podemos justificarnos ante el sufrimiento, lo que estamos pasando, pero Dios es fiel a Él. El sufrimiento no fue en vano, fue una transformación tremenda para Él, de bendición totalmente de sus bienes, pero más que todo de una relación con Dios, de ver el poder de Dios. Dios no abandonó a los suyos en los sufrimientos. Él ve más allá de ese sufrimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Y por último, en conclusión, Dios permite el sufrimiento con un propósito. O sea, por lo que estás pasando, el momento difícil que estás viviendo, sigue alabando a Dios. Si Dios permite que estás pasando lo que estás pasando, es por un propósito divino. Lo que tú tienes que estar humilde a Dios, siguiéndole alabar a Dios, y confía que llegará tu respuesta. El sufrimiento no siempre es un castigo por un pecado. O sea que si te vienen a acusar y te vienen a señalar, tranquilo, que tienes un Dios justo que está contigo. La fe auténtica se prueba solamente en la adversidad. O sea, en el momento difícil, ten en cuenta que tu fe está siendo probada. En los momentos de fiesta y alegría, de bendición, de vacaciones, disfruta, goza, porque es momento de disfrutar. Pero en el momento difícil de tu vida, ponte con las antenitas paradas, como decimos,
porque es momento de aprender. No es para pasar momentos difíciles, es momento de aprender. Dios está presente incluso en el silencio de Dios. Dios está en silencio porque está obrando algo en tu vida. Él no te va a dejar ni te desamparará. Y digamos, y nos lleve a Dios a un lugar como se lo llevó a Job y decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una experiencia nueva, donde Dios te quiere llevar es a una experiencia nueva, algo sobrenatural, algo que nunca has disfrutado. Has disfrutado unas bendiciones, pero si más difícil es la prueba, más tardanza es el milagro, porque más grande está preparando Dios, algo grande para tu vida. Pablo dijo que las aflicciones del justo no son comparadas con la gloria venidera. No se pueden comparar. Bendito sea el nombre, Señor.